Un archivo poético tiene una datación concreta en el tiempo y la poesía puede operar de maneras mucho más articuladas que a lo mejor otros géneros. En el caso de los poetas de los años 40 ocurren cosas realmente interesantes. Es decir, hasta que no hemos vuelto a aprender a leer esas voces que habían sido desautorizadas en muchos casos por la propia historia literaria oficial, en tanto que, bueno, escrituras menores o todavía peor, poetas socialrealistas o poetas resentidos del exilio, ¿no? Como de alguna manera que el momento de intensidad de la guerra civil habría perturbado la normalidad supuesta de una tradición literaria que se deshace en espacios que no conducen a nada. No, lo que está aquí ocurriendo es que tenemos unos disidentes morales que están siendo capaces de escribir y de jugarse el todo por el todo para escribir desde el interior mismo del régimen, en la primera hora, un relato distinto del régimen y de la legitimidad que el régimen tiene para representarse, para existir. Entonces tenemos, por ejemplo, este libro maravilloso, que es el libro de los muertos, de José Luis Hidalgo, en el cual es un libro que está dedicado a contar una y otra secuencia de muertos. Cada poema habla de muertos, muertos en la sierra, muertos en la tierra, muertos en el crepúsculo helado, muertos bajo el agua. Es una enumeración de muertos desperdigados por distintos paisajes del país, y al final es un libro terrorífico que lo que acaba contándonos es cómo el nuevo tiempo, un tiempo marcado por la presencia obsesiva de Dios, está en realidad basado en la existencia de fosas comunes alrededor de todo el territorio, ¿no? Que son la misma producción de fosas comunes la que sostiene el entramado discursivo del franquismo, la idea, la misma teología del franquismo está basada en la producción masiva de muerte. Y recordarle esto al régimen en sus propias narices, en el año 47, que es cuando sale el libro, bueno, es realmente meritorio. Para ello, por ejemplo, Hidalgo tiene que hacer una operación de encriptamiento, porque inicialmente el libro se iba a llamar La llanura de los muertos, iba a ser un libro mucho más explícito sobre la represión franquista, y de hecho, cuando uno trabaja con los borradores, con los distintos borradores, tiene una historia textual un poco compleja el libro, pero al trabajar con los borradores uno realmente encuentra bueno, un nivel de explicitud todavía mucho mayor que el que los poemas ya tienen, ¿no? Pero los poemas son unos poemas aún así terroríficos que, sin embargo, han tenido que encriptar, han tenido que trabajar de una manera muy simbólica para poder hablar de lo que realmente están hablando sin que parezca que están hablando. Es decir, que el poeta siempre tenga la posibilidad de decir, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de esa otra cosa. Y además, José Luis Hidalgo no es el único, tenemos muchos otros poetas de dentro y de fuera, curiosamente, que están trabajando con la misma idea de las fosas, poetas como Luis Pimentel, pero también poetas del exilio como León Felipe, lo que nos demuestra otro mito, otro falso mito con el que nos habían engañado los historiadores oficiales de la literatura, según el cual la literatura del exilio y la literatura de interior se separaron brutalmente en el 39 y por lo tanto la literatura del exilio ya nunca volvió a participar de las mismas categorías. No es cierto. Una cosa es que los poetas, por ejemplo, del exilio, los poetas interiores, no se comunicasen o no se comunicasen todo el tiempo. Otra cosa muy distinta es que no fuesen capaces de operar con las mismas categorías, y ellos están operando con categorías mucho más vecinas de lo que a menudo pensamos, ¿no? Entonces, este tipo de nuevos procedimientos de lectura a mí me parecen fundamentales para tratar de recomponer, ¿no?, otras voces, aquellas que no solo nos estirpó el franquismo, sino que nos estirpó el tipo de relato del periodo que las instituciones de la democracia han hecho.